Hola Pinto. Y cirugía de Bichat. Si bien al parecer el tema no tiene nada que ver uno con otro, las orejas con la región de las bolsas de Bichat, podríamos decir que sí se relaciona desde el punto de vista de estética y de armonía, sobre todo porque muchas de las fotos o el estilo de fotos que se están tomando hoy en día con esto de las selfies, que ya hablamos de este tipo de fotos y demás, mucha gente muestra el lado que consideran que es su mejor lado, y siempre muestran todo el perfil de la cara en un 3/4 donde se nota la línea que marca la línea del Bichat, o que marcaría la línea del Bichat, que es por debajo del arco cigomático y del malar, o sea del pómulo, la línea del pómulo, que la gente se marca la línea inferior para verse más delgada, ya sea con maquillaje, con pintura o haciéndose la bolsa de Bichat, es donde se va a marcar la sombra. Y esta forma de tomarse las fotos enseñando el 3/4 de la cara va a enseñar la línea del sombreado del Bichat directamente apuntando en línea hacia la oreja. Entonces, hablando de orejas, vamos a hablar principalmente de cuestiones quirúrgicas, aunque sí hay una que otra cosita que se puede mejorar en la oreja con procedimientos no invasivos, que estamos hablando principalmente no invasivo en calidad de piel probablemente, o principalmente en un lóbulo de la oreja que esté muy laxo, que esté muy flojo por pérdida de volumen, sobre todo lóbulos ya de gente mayor que se ven alargados y que se ven muy arrugados porque perdieron mucho volumen graso. Se pueden remodelar, si no es muy largo se puede engrosar con relleno para darle otra vez esta estabilidad por, valga la redundancia, por relleno. Entonces se le puede dar una mejor apariencia. Desde el punto de vista quirúrgico estamos hablando, se pueden dividir en dos: los reconstructivos, que no nos vamos a meter ahorita. Desde el punto de vista reconstructivo estamos hablando de defectos congénitos de la oreja por falta de desarrollo de la oreja, que se llama microtia, que hay diferentes grados, desde una oreja casi normal pero pequeña hasta orejas que van faltando segmentos de la oreja, incluso gente que tiene solamente apéndices cutáneos, se le llaman como si fueran salientes de piel nada más, con o sin conducto auditivo. Incluso puede haber algo que se llama anotia, que no tienen oreja. Entonces puede ser desde microtia hasta la anotia, y nada más saber que se pueden hacer procedimientos reconstructivos para formar una oreja. Y para formar la oreja, lo clásico es usar cartílago del mismo paciente, tratando de copiar la oreja que sí existe. Si llegara a no existir ninguna oreja, se hace un molde de la oreja para hacer las orejas de los dos lados con cartílago propio, cubiertas por la piel propia del paciente. Y si bien también hay prótesis de oreja. Otra cuestión reconstructiva, que eso sí se da mucho, es cualquier herida en la oreja. Ayer a las 12 de la noche me tocó atender una niña de 2 años con una herida en la oreja. Pero las heridas en la oreja sí se pueden dar constantemente por traumatismos directos a la oreja, o en mujeres porque tuvieron algún accidente que les jalaron el arete, intencionalmente o no intencionalmente, desgarrando el lóbulo. Algo muy constante desde el punto de vista reconstructivo de la oreja es reparar la lóbuloplastia, reparar un lóbulo que se desgarró y vienen inmediatamente con el desgarro y hay que suturar esto. O en mujeres que por usar aretes pesados por mucho tiempo, o no tan pesados, pero que esta persona tiene problemas en las fibras de colágena, se va abriendo el orificio de la oreja, la perforación, hasta hacer una línea o incluso un desgarro total, y vienen con la oreja, el lóbulo dividido en dos. Esto es muy común, es una cirugía sencilla que se hace en consultorio con anestesia local, que el resultado puede ser muy bueno. En la misma cirugía se reconstruye el lóbulo para que quede parejito, tratando de igualar el contrario, y en un lóbulo que es muy largo ya o muy grande se puede remodelar y cortar parte de este exceso de lóbulo. Y lo que yo recomiendo es que al mes se vuelva a hacer el orificio.
ya sea que se haga el orificio con una pistola en una tienda de aretes, o generalmente a mis pacientes yo les hago el orificio para estratégicamente ponerlo que quede parecido al del lado contralateral, pero que no quede sobre la cicatriz, para que tenga más resistencia si el orificio lo hacemos en piel sana, en tejido sano. Y bueno, ya desde el punto de vista estético de la cirugía de orejas, oreja es lo que se ve, oído es lo que está por dentro, entonces vamos a llamarle oreja, que tiene diferentes partes la oreja. Vamos a hablar de la cirugía en NASA, la cirugía cuando está muy abierta y generando muchas veces apodos y conflictos emocionales a la gente que tiene este tipo de orejas por molestia de otros compañeros. Generalmente la oreja en NASA o la oreja abierta puede tener dos componentes. Puede tener exceso de concha. La concha es lo que se ve pegada al cráneo, es donde está el conducto, ¿sí? Es la pequeña cuenca de la oreja, se llama concha, el cartílago se llama concha, y cuando la concha es muy grande, abre la oreja. Y no hay manera de pegarla con ningún elemento porque está estorbando este cartílago. Entonces, la cirugía que se debe de hacer, que es una cirugía relativamente sencilla, sin mayores complicaciones, es quitar el exceso de concha para pegar la oreja hacia la cabeza. La oreja tiene cierta angulación con la cabeza, no solamente para permitir que se vea mejor, sino para permitir el uso de lentes o cualquier accesorio de manera efectiva. Hay ángulos determinados para que esta cirugía tenga éxito. Pero también hay otro componente, que probablemente la oreja se vea abierta por aplanamiento de las cruras. Si se voltean a ver las orejas de la gente con la que estén, se van a dar cuenta que en la oreja hay una especie de Y. Hay dos estructuras sobresalientes adentro que parecen una Y. Estas se llaman cruras, la crura lateral y la crura medial. Muchas veces cuando la crura, en lugar de tener estas líneas, no existe la línea y se ve plano, es cuando la oreja, en lugar de tener cierto doblez, se ve abierta porque está plana totalmente. Voy a tratar de que esta es la crura, y cuando esa crura se aplana, la oreja se abre así. Esta línea es la crura y la concha es lo que está acá adentro. Entonces, cuando no hay crura, se puede hacer este doblez para darle, no solamente cerrarla y que se vea menos abierta, sino para darle la estructura natural. Todas estas cirugías se hacen por atrás de la oreja, entonces no hay ningún tipo de cicatriz. Hay gente que tiene exceso de concha, hay gente que tiene aplanada la crura y hay gente que tiene los dos componentes. Entonces se deberá evaluar qué hay que hacer. Si reconstruir el doblez, la crura, quitar concha, o puede ser necesario los dos. E incluso puede haber gente que en una oreja tenga un problema y en otro tenga otro problema, o que simplemente una oreja esté normal y la otra se vea muy abierta. Se recomienda hacer esta cirugía antes de entrar a la primaria. Si bien se puede hacer a cualquier edad, en la adolescencia o adulta, se recomienda hacerlo antes de entrar a la primaria para que socialmente evitar apodos, evitar el bullying contra este niño, que no vamos a hablar aquí de apodos ni demás, pero sabemos que tienen muchos apodos los que tienen las orejas abiertas. Si no se hizo durante la infancia, se puede hacer en cualquier momento. Es una cirugía que tiene la fama de ser muy dolorosa, sin embargo realmente bien hecha no tendría que ser tan dolorosa. Pero sí, mientras más chico se haga, la molestia es menor, y lo único que hay que hacer principalmente en los cuidados es evitar que la oreja recién operada tenga un jalón y se vuelva a abrir, porque si bien la oreja se pega a su nuevo sitio con puntos, tenemos que evitar un mal jalón. Entonces las orejas se cuidan con una banda o con un vendaje muy sencillo. No se altera en absoluto la audición, por el contrario, incluso podría llegar a mejorar por la orientación. Otra cuestión en orejas
estética es en orejas que sean muy grandes. Se puede hacer reducción de oreja. Literalmente, si la oreja es muy grande, se saca una rebanada de la oreja para que al cerrar disminuya su tamaño. Es un semicírculo que, quitando una porción, se puede hacer más corta. En la longitud de arriba hacia abajo se puede hacer más corta. Y hay que recordar que la oreja tiene la fama de que va creciendo con la edad, y la nariz, y no, realmente no es que crezcan, sino que la cara, ya hemos hablado mucho que la piel de la cara se cuelga porque se pierde grasa, se atrofian los músculos, o sea, se adelgazan, se pierde hueso. Entonces aparentemente las orejas crecen y la nariz, y lo que pasa en realidad es que la cara se va haciendo chica, las orejas no crecen. A los 7 años más o menos, ya un niño va a tener la oreja casi del tamaño adulto, casi al 80% de lo que va a ser el tamaño adulto. Entonces, desde muy joven, la oreja ya está desarrollada, y por eso se puede hacer la cirugía antes de entrar a la primaria. Otras cuestiones estéticas de las orejas, pues ya estamos hablando de alguna alteración en la piel, alguna irregularidad como una verruga, algún lunar, lo que sea. Las orejas tenemos que estarlas vigilando en pieles blancas muy expuestas al sol, porque así como el cáncer de piel hoy por hoy se ha hecho mucho más frecuente en la parte central de la cara, en el triángulo de la cara, también en las orejas, sobre todo en hombres o en mujeres con pelo corto, porque todo el tiempo están expuestas al sol. Entonces, desde el punto de vista reconstructivo, no estético, también hay que estarlas vigilando por cualquier mancha o lesión extraña. Mejor estudiarla para evitar un problema mayor. Otra cuestión que podemos hablar de orejas, ahorita recordando, es que las mujeres o los hombres que se quieran hacer una perforación, pueden hacerse lo que ustedes quieran porque es derecho de cada quien, pero siempre procuren hacer la perforación en un medio adecuado, en un medio limpio, con aretes estériles, limpiando perfectamente bien, o de preferencia con un profesional, porque mucha gente llega a perder oreja y a deformarse la oreja porque una infección, si tenemos una infección en el óvulo, puede no ser tan importante, claro, hay que tratarla, pero una infección que involucre el cartílago, ese cartílago se va a deshacer y se va a deformar la oreja, porque lo que le da esa forma a la oreja meramente es el cartílago, no tiene otra estructura. Si ese cartílago se destruye, se va a quedar deformada la oreja, generalmente se va a ver como mordida. También es importante, cuando uno tiene un golpe en la oreja, que se genere un hematoma, o sea, un bulto de sangre, se tiene que atender, porque si esta sangre separó mucho a la piel y al tejido de abajo de la piel y deja de llegar sangre al cartílago por muchos días, se puede perforar, como sucede en el cartílago de la nariz por perforaciones por falta de sangre, ya sea por drogas inhaladas o por un golpe. Los boxeadores generalmente tienen la nariz muy mal porque al recibir los golpes generan hematomas en el tabique que evitan que llegue adecuadamente la sangre y se perforan por muerte del cartílago, por necrosis. Entonces creo que en cuanto a cirugía de orejas ya abarcamos todo, y vamos a explicar rápidamente bolsas de Bichat. Si bien es un tema que hemos hablado en muchas lives, en muchas pláticas, donde siempre que hablamos de marcar los pómulos, hablamos de Bichat, marcar la parte inferior de la cara, hablamos de Bichat. Vamos a hablar en forma, que es una cirugía muy socorrida por mucha gente, donde el fin de esto es afilar la parte inferior de la cara, o la parte media de la cara más bien. Esto lo simulan muchas personas mordiéndose la parte interna de los cachetes en las fotos para simular más una cara más afilada. No cualquier persona, bueno, ¿de qué se trata? Por medio de una herida pequeña a la altura de las muelas de arriba,
una herida que puede ser de 1 centímetro y medio, 2 centímetros, se saca una bolsa de grasa que se llama Bichat, porque las describió Bichat, donde esta grasa no es la misma grasa que vemos en una liposucción. Esta es una grasa de calidad diferente que está envuelta en una membrana, en una bolsa, y que está entre dos músculos, el macetero, que es el de la masticación, y el bucinador. Por dentro se hace la herida, se tiene que disociar las fibras del bucinador, o sea, separarlo, más no cortarlo, para poder buscar la bolsa y sacarla. No se saca la totalidad de la bolsa, solamente se sacan 2 porciones, porque las otras están hacia arriba y hacia atrás, donde no conviene meternos y no se puede. Entonces se saca parte de estas bolsas, pero las partes que se sacan son precisamente las que van a dar el volumen en el cachete. Otra cosa que hay que entender es que no cualquier persona es candidata a las bolsas de Bichat, porque una persona como yo, por ejemplo, que si bajo de peso, se me ve mucho en la cara. Si yo bajo de peso, se me afila la cara. Y si yo, por estar con sobrepeso, voy de una manera fácil a que me quiten las bolsas y después enflaco, se me va a ver muy chupada la cara, ¿sí? Muy consumida. Entonces, yo, por ejemplo, no soy candidato, así como tampoco es candidato nadie que al enflacar se afile de la cara. Los candidatos ideales son los que tienen cara redonda, cara de luna, entendiendo que no cualquier persona con cachete prominente, no cualquier persona cachetona va a tener bolsas grandes. Hay gente que tiene mucho cachete y las bolsas son muy chiquitas, y al revés, hay gente más delgada con bolsas muy grandes. Precisamente hoy, hace 4 o 5 horas, hicimos aquí una bichatectomía y las bolsas que salieron no fueron muy grandes, probablemente 3 centímetros, pero esperando que el efecto sea adecuado. Esta es de esas cirugías que la gente que no quiere mostrar que se hicieron algo, es cirugía ideal, porque inmediatamente después de la cirugía se va a ver más inflamado, se va a ver más cachete por inflamación, y el resultado final va a ser poco a poco en el transcurso de 1 mes hasta 3 meses. Entonces es de esas cirugías que, al ser el resultado paulatino, nadie se da cuenta, simplemente poco a poco se va a ver como que está bajando de peso la persona. Los riesgos son muy pocos, poco frecuentes, y los riesgos principales es tener cuidado que no haya contaminación por infección, porque la boca humana es muy contaminada, tiene muchas bacterias y bacterias muy malitas, como ya hemos dicho acá. Entonces nada más es tener los cuidados especiales de aseo, de antisepsia, o sea, de desinfección de la boca antes de la cirugía y en el posoperatorio. Y otro de los riesgos es, tenemos las glándulas parótidas, que son las glándulas principales de la salivación, que están aquí atrás, ya hemos hablado de ellas. Y hay un tubo que se llama conducto de Stenón, por donde sale toda la concentración de saliva y sale por un hoyito a la boca. Ese hoyito, que es el conducto de Stenón, está a nivel de las muelas de arriba. Cuando ustedes están hablando y piensan en limón o piensan en algo amargo y sale una gota disparada de su boca, ese es el conducto de Stenón. La bolsa de Bichat está por atrás del conducto de Stenón. Entonces, si bien es una cirugía relativamente sencilla, que se puede hacer con anestesia local, el cirujano tiene que tener cuidado de no lastimar el Stenón. Si el Stenón se inflama durante unos días, unas semanas, el paciente va a tener un acúmulo de saliva, y ahí sí va a tener un crecimiento importante adelante de las orejas. Pero si ese tubo se llega a cortar, va a ser un problema mayor, donde la saliva, al no tener salida, va a inflamar mucho y se va a tener que resolver de alguna manera para que la saliva tenga salida nuevamente hacia la boca. No es frecuente esto, menos en manos expertas, pero hay que entenderlo, porque hoy en día mucha gente se está yendo a operar a cualquier lugar
por médicos no especialistas, incluso por cualquier clase de médico van a hacerse las bolsas de Bichat, y es algo que está muy de moda y muy explotado. Entonces, número 1 tiene que ser con un especialista que sepa estos asuntos, y número 2 tiene que ser con un especialista que determine si la persona que está interesada realmente es candidata o no. Y si no fuera candidata, siempre tenemos la opción de hacer el efecto Bichat rellenando el pómulo, rellenando el arco cigomático, ¿sí? Rellenando por arriba para darle este aumento de diámetro de entre pómulo y pómulo, y de esa manera adelgazar la parte de abajo de la cara, como ya lo hemos explicado muchas veces. Vamos a una vez que saca las bolsas de Bichat, no se vuelve a desarrollar. Vamos a empezar a contestar preguntas. ¿Se puede hacer depilación permanente en oreja? Sí, yo creo que no hay ningún problema. Claro que se puede hacer porque estás haciendo la depilación de la oreja, no del oído. Puedes quitar el vello de la oreja, que eso sí, con el envejecimiento va saliendo vello en la oreja, pero no vas a atacar los cilios que están en el conducto auditivo, porque esos son de protección. Pero la oreja yo no creo que haya problema. Es cierto que se pueden volver a despegar. Es cierto que se pueden volver a despegar después de una operación las orejas. De una manera sola, espontánea, no. Para que una oreja se vuelva a despegar quiere decir que el cirujano no las fijó bien hacia la fascia que recubre el hueso, o no puso los puntos suficientes, no puso los puntos necesarios, o a lo mejor ni siquiera se tomó la delicadeza de fijar nuevamente el cartílago, o sí lo hizo bien y accidentalmente hubo un jalón de oreja fuerte, pero evidentemente te darías cuenta porque dolería mucho, incluso sangraría. Entonces, las orejas bien puestas en su lugar no tendrían por qué volverse a despegar. Ya sea si quitamos la concha y se regresó la concha a su lugar, o si se hizo la crura, como dije, o sea, la línea que está dentro de la oreja con los puntos bien hechos, no tendría por qué volverse a despegar. Sharon, ¿siempre se puede sacar todas las bolsas o hay posibilidad que se tengan que reportar? Operar. Generalmente se debe de sacar la mayor cantidad de bolsa posible. Si bien hay veces que puede fallar, pero generalmente se intenta sacar la mayor cantidad de bolsa, y una vez, si esta persona regresa al mismo cirujano y él está seguro que sacó la totalidad de las bolsas y el paciente quiere sacar más, ya no es candidato, ya no es cuestión de sacar más, sino de poner, como ya dijimos, en el borde superior para hacer este efecto de adelgazamiento de la cara. ¿Qué pasa si sale asimétrica la cirugía de Bichat? Ok, esta es una buena pregunta que de hecho los cirujanos tenemos que aprender. Uno saca la bolsa derecha o la izquierda, no importa, y lo pone en una gasa, y después saca la contraria y las va a comparar. No necesariamente lo que se sacó tiene que ser igualito, porque como ya hemos dicho muchas veces, somos asimétricos. Si yo voy a hacer una liposucción y quiero ver si del lado derecho saqué lo mismo que del izquierdo, estoy mal. Si yo quiero hacer un recorte por reducción mamaria y recorté de un lado, no tengo que fijarme de recortar del otro lado lo mismo, más bien tengo que fijarme que dejé lo mismo. No importa cuánto quité, sino cuánto dejé. Entonces, si yo saco la bolsa de Bichat, ya hice la tracción, ya despegué, ya separé con la tijera, y eso es lo que me dio, la contraria voy a hacer lo mismo. Voy a jalar, voy a despegar, voy a disecar, y lo que me dé es lo que voy a sacar. Lo mismo pasa en las bolsas de los párpados. No importa lo que saques, sino lo que dejas, para que quede parejo. ¿Qué complicaciones puede tener la bichectomía? Lo acabamos de decir. La lesión al conducto de Stenón, que es el tubo que saca la saliva. Infección. Y claro, siempre hay el riesgo, pero es esperado, de inflamación. Puede haber moretón.
pero los dos riesgos principales es lesión al sternón y la infección. Claro que puede, si alguien no sabe y despega. El chiste es abrir el bucinador para encontrar la bolsa, pero ya no irte más allá. Si por estar perdido vas a lesionar el macetero, vas a lesionar alguna otra cosa, incluso cortar un vaso importante, el chiste de las bolsas de Bichat no es entrar cortando, es entrar separando, despegando, y una vez que alguien agarra la bolsa, sacarla y cortarla afuera. No meter tijeretazos adentro, porque puedes cortar cosas que no quieres cortar. ¿Es verdad que se envejece más rápido al realizarse Bichat? No. No se envejece más rápido, no se cuelga la piel. Hay gente que lo dice, no se cuelga la piel. Bolsas de Bichat está entre el macetero y el bucinador, y al sacar la bolsa se colapsa el espacio y queda cerrado, y ese colapso hace que la piel se retraiga y por eso se ve la sombra, pero no vas a envejecer, no se va a colgar la piel. Y si bien por situaciones de la vida de esta persona donde se chupa de más por enfermedad, por pérdida de peso agresiva o por lo que sea, lo más grave que pudiera llegar a requerirse es que se rellene con hialurónicos y nada más. Pero bien indicada Bichat, el resultado es muy bueno. ¿Qué se puede tomar para desinfectar la boca para una bichectomía? Simplemente un día antes, el día de la cirugía, se pueden hacer buches y gárgaras con isodine bucofaringio. Se puede usar microdacin o cualquiera de estas sustancias. Y simplemente con eso, no hay que dar antibiótico antes de la cirugía. Simplemente hacer enjuagues, aseos con isodine, con yodo, con el microdacin o cualquiera de estas estericide. Y después de la cirugía, yo les mando ahora sí antibiótico. Claro que el cirujano al momento de la cirugía vuelve a hacer limpieza de todo. Y después de la cirugía, otra vez enjuagues, aseo con algún antiséptico, algún enjuague bucal y antibiótico. Ahí sí, después yo sí mando antibiótico. ¿Está contraindicada la bichectomía si tengo programado antes de la cirugía un procedimiento dental? No, no está contraindicado, nada más que habrá que darle prioridad, ¿no? ¿Qué queremos hacer primero? Si el procedimiento dental o la bichectomía. No dudo que hay odontólogos que, bueno, no es que lo dude, hay odontólogos que les ofrecen a sus pacientes la bichectomía. La realidad es que no creo que sea correcto esto. No es lo mismo un odontólogo que un cirujano maxilofacial, lo aclaro. Un cirujano maxilofacial son odontólogos que después se vuelven especialistas en maxilofaciales, pero un odontólogo general no creo que esté bien indicado, aunque no dudo que haya quienes están tapando la caries y haciendo la bichectomía. Lo que sí es contraindicado es un paciente que tiene un problema dental o que va a hacer un procedimiento dental, no mezclarlo con rellenos. Eso sí contraindicado. La bichectomía no tiene tanto problema. Personas con sobrepeso no se podrán realizar la bichectomía. Sí, sí podrían. Sí hay personas con mucho sobrepeso, incluso obesidad, que el problema a nivel de cara no es tan importante o no es tan marcado. Pero lo mismo, si es una persona que adelgazando va a tener cambios en la cara, podría estar contraindicado. O personas ya con mucho sobrepeso, obesidad importante, ¿de qué sirve hacerle bichectomía? Realmente no va a lucir, no va a servir para nada, se va a someter a un riesgo innecesario que yo no lo haría, no tiene ningún caso. Entonces, ¿de qué sobrepeso estamos hablando? Y hay gente con sobrepeso, no obesidad, que realmente la cara es delgada y el sobrepeso lo tienen central a nivel de cintura y cadera, que la cara no tiene problema. ¿El procedimiento de las bolsas puede ayudar a levantar la papada? No. No tiene nada que ver con no tiene el potencial de llegar a levantar el cuello, porque el hundimiento, la retracción no es tan importante. Entonces definitivamente no, tendría que hacerse un procedimiento por separado. ¿Que puede ser simultáneo? Sí. Se puede hacer Bichat y el procedimiento de cuello, liposucción o lo que sea. Incluso en ritidoplastías, en cirugías de cara, se puede sacar la bolsa de Bichat también, y en este caso no se saca por dentro,
se saca por acá, al levantar la piel, por ahí se busca la bolsa. Al sacar las muelas del juicio se